El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en las pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. En uno de los numerales del Concilio Vaticano I, donde habla qué es Dios, hace una lista de cosas y dentro de esas se enlista la misericordia. Y después de dar varios conceptos, esa lista, el concilio termina diciendo que Dios es eso. Es decir, Dios no hace actos de misericordia, es misericordia. Esa es su identidad. Es su nombre, dice el concilio, y menciona otros más, pero creo que es importante considerar esto: Dios es misericordia. Y dice el texto del Evangelio del día de hoy: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Por tanto, entonces, nosotros estamos llamados no a hacer actos de misericordia, sino a ser. Esa es nuestra identidad, ser misericordia. Yo creo que en nuestro caminar cuaresmal, si llegáramos a descubrir esto, sería suficiente. Habríamos logrado mucho. Y vale la pena considerarlo como un posible camino. Estamos en la segunda semana de Cuaresma. Como un posible camino ese llegar a percibir que soy misericordia, que esa es mi identidad. Creo que avanzaremos muchísimo. ¿Y cómo lograr captar que somos misericordia? Empezar por lo más exterior. Y lo más exterior a nosotros sería revisar, observar, tomar conciencia cómo me dirijo a mí mismo, o sea, cómo me trato a mí mismo, cómo me veo a mí. Es como lo más exterior. Se va a dar cuenta que posiblemente somos muy drásticos con nosotros mismos. Ese es un signo así como muy claro, como muy evidente de que nos hace falta vivenciar que somos misericordia. A veces la regamos, sí, claro que la regamos. O sea, no hay que cerrar el ojo. Pero eso no nos lleva a juzgarnos y a tratarnos tan duro. ¿Sí? Entonces, empezar por ahí. Y cuando yo me empiezo a juzgar así muy drásticamente, muy duro, en ese momento detener mi hilación de pensamientos y de sentimientos
y abrir así como un paréntesis y quedarme un rato así como a la expectativa de decir, bueno, es que habrá otra manera de verme, habrá otra manera de juzgar o no juzgar tal cosa que dije, tal otra que hice o que no hice. Y todo eso es una manera de ir trabajando nuestra mente, nuestro interior, para ir captando poco a poco que más allá de esa manera tan drástica está una realidad, es esta: soy misericordia. Y puedo aprender a ser un poco más tolerante conmigo. Y cuando seguimos por esa línea, sin detenernos, un día tocaremos, tendremos esa vivencia profunda, real, de que la misericordia que es Dios y la misericordia que somos nosotros es la misma. ¿Sí? Y entonces poco a poco se va a dar cuenta cómo se refleja hacia afuera, poco a poco. La cosa es aplicarnos a ese, cacharnos en la jugada, ¿no? Que cuando estoy juzgándome muy drásticamente, detener y ponerle esa interrogación: ¿habrá otra manera de verlo? Creo que en estas semanas que nos quedan hacia la Cuaresma, pudiéramos practicarlo y dejar otras muchas cosas al aire, porque pareciera que esto es lo esencial, ¿sí? Descubrir que Dios es misericordia, que yo soy misericordia y que puedo vivir desde ahí mi relación conmigo, mi relación con Dios, mi relación con los demás, mi relación con el mundo. La otra vez leía un artículo por ahí escrito por una persona que no es católica, ¿sí? Que no es cristiana, y hacía toda una reflexión interesante diciendo cómo, si una cosa le hace falta a nuestro mundo, es la misericordia. ¿Sí? Y ponía cosas como muy concretas y como que dejaba entrever las consecuencias que eso pudiera traer a la humanidad, a la creación, a la naturaleza, a los animales, si los vemos con misericordia. Se me hizo muy interesante porque primero es alguien que no es católico, que no es cristiano, y que tenga así como esa visión de las cosas. Eso me llamó muchísimo la atención. Nosotros lo tenemos. Somos eso. Animémonos a vivirlo.